Era 30 de noviembre del 2004. Como siempre, mis amigos y yo nos disfrazamos para la fiesta que organizaba mi escuela y luego nos iríamos a recoger dulces. Pero mientras paseábamos por el pueblito, no es muy grande, a mi amigo Marco se le ocurrió una idea: ir a ver la casa abandonada en medio del campo de girasoles. Todos aceptamos el reto y tomamos las bicicletas. En menos de media hora ya habíamos dejado atrás el bosque y nos adentramos a la zona de campo. Dejamos las bicis arrimadas a un árbol y cruzamos el campo de girasoles. Esa casa sí que daba miedo. Estaba toda oscura, despintada y fea, como los caserones infestados de las películas de terror. Nos armamos de valor y con las linternas que habíamos llevado con nosotros entramos. Recorrimos toda esa casa hasta el sótano y como no pasó nada de interesante decidimos irnos. También porque ya eran las 7 de la tarde y no era bueno estar ahí hasta pasado el anochecer. Cuando quisimos alcanzar la puerta para salir de esa casa, esta se cerró dejando todo a oscuras. Al principio no nos asustamos porque teníamos las linternas, pero luego empezaron a oírse pasos y risas por todo el cuarto. Todos apuntábamos las linternas a donde venía el ruido, pero no se veía absolutamente nada. Yo ya estaba muerta de miedo, pero grité como una loca cuando sentí una mano fría sujetar mi brazo. Ya teníamos suficiente y Marco alcanzó por primero la puerta e intentó abrirla, pero no pudo. Tuvimos que romperla a patadas para poder salir de ahí. Salimos corriendo, pero Oscar tropezó y cayó cerca mío. Traté de ayudarlo a levantarse, pero era como si algo lo estuviera aplastando. El pobre gritaba y yo no sabía qué hacer. De repente recordé que mi abuela decía siempre: si algún fantasma o espíritu se aparece, reza o insulta. Y eso hice. Los dos comenzamos a rezar y luego de algunos instantes mi amigo se pudo levantar. Le ayudé a ponerse de pie y en ese momento mi mirada se desvió a la entrada de la casa. Ahí lo vi. Era un hombre alto, grueso, con un pantalón oscuro y un buzo claro. Me estremecí hasta lo más profundo de mi alma al darme cuenta de que esa figura no tenía ojos. Sus cuencas vacías como una calavera parecían mirarme aún sin tener ojos. Mis amigos dijeron que me encontraron arrodillada con Oscar intentando hacerme reaccionar. Estaba como en un trance, completamente quieta con la mirada clavada en la puerta de la casa. Una bofetada me sacó de ese estado y luego me incorporé y miré nuevamente la casa. No vi nada. Volvimos rápidamente al pueblo y aunque les conté lo que había visto, no me quisieron creer y yo acabé pensando que solo fue mi imaginación. A pesar de todo, esa noche nos divertimos mucho y contamos nuestra experiencia como una broma, una que casi nos mata del susto. Antes de irme a la cama noté que tenía una marca roja en el brazo, la huella de una mano grande. No le di importancia ya que podía habérmela hecho mi padre, ya que él tiene la mano pesada, pero al día siguiente me enteré que mi amigo Oscar tenía marcas muy grandes en el cuerpo. La semana siguiente alguien notó la puerta rota y fueron a investigar. Por suerte no encontraron rastros nuestros, pero ellos también escucharon algo. 2 días después el sacerdote nos preguntó si habíamos visto algo. Nos conocía y nosotros éramos sus principales sospechosos. Le contamos con la condición de que no se lo dijera a nuestros padres. Cuando escuchó lo que le contamos estaba pálido como un papel. «Hija, ¿estás segura?», preguntó. «Sí, padre, ellos no lo vieron, pero yo sí», contesté. «¿Viste al espíritu del hombre que vivió ahí?», agregó. Todos nos petrificamos en ese momento. Así es, hace 50 años ahí vivía una familia. Un día la esposa y los hijos se fueron a visitar a una tía y el hombre se quedó solo.
Esa noche fue asaltado por unos cultistas que nunca fueron identificados. Solo se encontró el cuerpo del hombre al cual le habían arrancado los ojos en el centro de un pentáculo, nos contó el padre. No pueden imaginar el terror y la angustia que sentí en ese instante. Los atacó porque entraron a su casa, tal vez solo quería asustarlos, pero ustedes lo enfrentaron y se enfadó. Es verdad, pensé, no nos fuimos enseguida, sin querer lo hicimos enojar y nos quiso dar una lección. Al siguiente mes se realizó un exorcismo en esa casa y luego fue demolida. Nunca volví a ver a ese hombre, tal vez ahora finalmente descansa en paz. Era una noche oscura y fría, sin luna, sin viento, profundamente tenebrosa, en un pequeño pueblo marítimo del sur de Inglaterra. La pequeña Alice vivía con su madre Joan, solo se tenían la una a la otra. Su padre, a quien no recordaba en absoluto, hacía mucho tiempo que había desaparecido, más atraído por las faldas de otras mujeres que por las de su propia esposa. Nunca había regresado. Mientras mamá preparaba la cena, Alice se dedicaba a peinar a sus muñecas. Era un juego que le encantaba, tenía muñecas de todos los tamaños y de todas las formas, princesas, chicas fashion, modelos, todas eran encantadoras. La niña las peinaba con detenimiento mientras en el piso de abajo su madre preparaba unas patatas fritas. Le gustaba tener siempre la tele encendida, porque decía que le daba compañía mientras la pequeñita jugaba a solas. De repente, hubo un fugaz apagón. La bombilla de la habitación de Alice se apagó durante 2 segundos y recobró su fuerza luminosa al instante. Abajo, la televisión dejó de funcionar, la luz regresó, pero no se oyó ningún ruido. La pequeña esperó unos segundos más y escuchó como un vaso se estrellaba contra el suelo. Se levantó de repente y preguntó: «¿Mamá? ¿Estás bien, mami?» Esperó de nuevo un par de segundos más. Nada. Silencio absoluto. Cuando Alice se dispuso a bajar oyó el grito desgarrador de su mamá. Se quedó totalmente congelada. Su madre, la fuerte mamá protectora, gritaba de auténtico terror. Antes de que pudiera reaccionar oyó de nuevo su grito. «Alice, baja deprisa. Alice, ayúdame por favor. Alice». Ante la llamada de auxilio de su madre, la niña corrió escaleras abajo. Pero todo estaba a oscuras, la luz no había vuelto como en el piso superior. Mamá debía estar en la cocina y se dispuso a caminar hacia allí cuando, de repente, una mano le tapó la boca y un brazo cogió su cuerpo, arrastrándolo al armario del descansillo, donde se cerró la puerta. En la cocina, el grito se repetía: «Alice, baja deprisa. Alice, ayúdame por favor. Alice». Pero Alice ya no estaba preocupada por mamá, porque ahora estaba con ella. Se giró y vio la cara de su madre preocupada, señalando con el dedo índice sobre los labios para que mantuviera silencio. Corría el año de 1820, cuando se construyó un cementerio en un pueblo pequeño, ubicado al norte de México. En 1822, sin embargo, se optó por instalar un hotel sobre el terreno del camposanto. Los lugareños, molestos por esta falta de respeto, tomaron las armas para destruir el hotel e impedir que continuara interrumpiendo el descanso de sus difuntos. Mas todo fue en vano. La rebelión se alargó por 2 meses y de las 800 personas que peleaban, 200 inocentes perdieron la vida. Fue entonces cuando el gobernador del pueblo llegó a vivir con su familia dentro del lujoso sitio.
Poco después empezó a sufrir extrañas pesadillas en los que veía como la gente lloraba, agonizaba y era lastimada. En varias veces se vio a sí mismo siendo torturado con un alambre de púas. Lo más raro era que al despertar estaba lleno de heridas poco profundas pero perfectamente visibles. Ningún médico le sabía dar explicación a dichos ataques paranormales. Lo único que podían hacer era curarle las heridas. Pero los sueños siguieron y el alcalde estaba cada vez más asustado. Tanto fue el terror que se apoderó de él, que un día no lo soportó más. Asesinó a su mujer y a sus 2 hijas, y acto seguido se quitó la vida. Fueron sus guardaespaldas quienes encontraron su cuerpo inerte en su habitación, colgando desde una viga del techo con una soga áspera. Tenía la camisa desgarrada y los cortes en su piel estaban en carne viva, aún más grotescos que antes. En las habitaciones restantes hallaron a su esposa, degollada como a un animal, y a sus hijas apuñaladas. Pero lo más escalofriante fue la nota que el gobernador dejó en su oficina, un mensaje en el que había escrito lo siguiente: no quería hacerlo. Ellos me han obligado. Al día siguiente se desató un incendio en el hotel que prácticamente lo redujo a escombros. De las 20 personas que conformaban el personal, solo 2 sobrevivieron del siniestro, con terribles secuelas mentales. Afirmaban que habían visto cuerpos de desconocidos sin rostro, y siluetas oscuras que bailaban entre las llamas del fuego. Tan un solo par de días después de haber declarado ante la policía, ambas murieron y los doctores descubrieron con sorpresa que les habían aparecido enormes heridas en la espalda. Desde entonces, son pocos los que se atreven a acercarse al hotel en ruinas cuando se hace de noche. La gente del pueblo cuenta que, en el interior de la única habitación que quedó en pie, a veces se ve el cuerpo de un hombre colgando, así como 2 niñas que ríen y juegan, y una mujer arrodillada en el suelo, que no para de llorar. Los lugareños también han olido los sollozos de las niñas y su madre, gritos tenebrosos y cadenas que se arrastran por el suelo. Se cuenta que cada persona que ha tratado de ir a investigar es hallada muerta a los 2 días, con heridas en la piel y los pulmones perforados.